Quisiera compartiros algo acerca de lo que el Señor me habló en esta semana. Y esta historia está en Primera de Reyes 19 y en Segunda de Reyes 2. Quiero leeros un versículo que está en Segunda de Reyes 2, 9, que dice así: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego, quiero que pongas atención a esto, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Solamente una persona que conoce la importancia de la unción, como os he dicho muchas veces, la unción es el poder de Dios sobre una vida. Y solamente una persona que atiende o le da la importancia que la unción merece es que hace este ruego diciéndole: yo te ruego que una porción, lo que hay sobre ti, lo que yo veo sobre ti, yo quiero para mí y lo quiero al doble. La unción es el poder de Dios que hace que las puertas se abran, que hace que tú puedas tener tus enemigos debajo de tus pies, que hace que tú puedas caminar en esta vida cristiana en victoria. Y en esta historia encontramos un recorrido, o vamos a decir así, como una ruta hacia esa unción. Así que si tú eres de las personas que estás deseando tener ese poder de Dios sobre ti, que tú deseas, que anhelas que el poder de Dios que Jesucristo dejó para ti sea sobre ti, tú vas a escuchar esta enseñanza y vas a ser tocado y vas a ser ungido. Amén. En los tiempos de Eliseo había comunidades de profetas, que eran grupos o escuelas de profetas que se habían establecido para enseñar a Israel la palabra revelada de Dios. Y estos aprendices de profetas eran llamados los hijos de los profetas. Pero leyendo esta historia de Elías y Eliseo, uno puede pararse a pensar: ¿por qué entre tantos candidatos Eliseo fue aquel que Dios escogió? Así que yo te quiero invitar a escuchar esta predicación y a ser tocado por el poder de Dios. Tú vas a ser hoy ungido por ese poder. Para los que no se conocen la historia de Eliseo y Elías, Elías era un profeta de Dios muy usado por el Señor. ¿Ven? Estaba en un momento malo de su vida y también su tiempo en esta tierra estaba terminando. Entonces un día el Señor le dice: Elías, tú vas a ir donde Eliseo, el hijo de Safat, y lo vas a ungir como tu sucesor. Ahora él será tu sucesor. Él iba a llevar este manto de profeta en la tierra. Dios le había escogido un sucesor. Así que cuenta la historia que Elías, obedeciendo la instrucción de Dios, va a ungir a Eliseo y se lo encuentra arando la tierra. Y en ese momento, Elías el profeta echa el manto, su manto, sobre Eliseo. El manto en el Antiguo Oriente simbolizaba la personalidad o los derechos de la persona que lo poseía. Es decir, que con este acto, Elías el profeta estaba trayendo una investidura a Eliseo como profeta, porque él era profeta, Elías era profeta. Amén. Hasta aquí estamos siguiendo la historia. Así que hasta este momento hay un llamamiento de Dios para Eliseo y hay una respuesta correcta, que esto es muy importante, una respuesta correcta hacia ese llamamiento de Dios. Porque aunque al principio Eliseo titubeó un poco, como a veces nosotros solemos hacer, ¿verdad? Cuando el Señor nos ordena hacer algo y le salimos siempre con excusas: yo no puedo, yo no sirvo, manda al otro, no has visto mi vida, no has visto mis pecados. Y Dios te dice: sí, pero sí, es que yo soy Dios y lo veo todo, y si te escogí a ti es porque tú eres el que yo quiero que vayas. Pues así sucedió con Eliseo. Eliseo le salió a Elías diciéndole: bueno, deja que primero yo voy a dar un besito a mi mamá y otro a mi papá y luego, te sigo. Entonces Elías le contesta ahí: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? En otras palabras, son las palabras del 2016, le estaba diciendo: mira, Eliseo, si tú piensas que yo soy el que te ha escogido, te equivocas.
El llamamiento te lo está dando el Señor. Y si tú le pones una pega al Señor, se la estás poniendo. No es a mí. Así que Eliseo como que ajusta el corazón, ¿verdad? Y le dice, bueno, bien, acepto el llamamiento. Dice la Biblia que en el momento que él acepta el llamamiento, vamos a decir como este versículo último que hay ahí, toda esta historia está en 1 Reyes 19, para los que lo quieren leer en casa, y 2 Reyes 2. Dice la Biblia que dice en este último versículo, fue tras Elías y le servía. Así que Eliseo dice, bien, ok, voy a tomar el llamamiento. Y dice que fue tras Elías y le servía. Elías en este momento se convierte en el mentor de Eliseo. Es decir, que sería su modelo a seguir. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Y cuántos saben en su corazón, en su espíritu? Saben que lo saben, que hay un llamamiento sobre cada uno de nosotros. Tal vez no todos los llamamientos tienen la misma característica. Yo puedo pastorear, tú puedes ser profeta, el otro maestro, el otro apóstol. Pero todos nosotros hemos sido creados en esta tierra para llevar a cabo un propósito de Dios en tu vida. ¿Amén? ¿Amén? Pues esta historia nos deja un detalle interesante. No se dice ahí que cuando Eliseo fue investido como profeta, comenzara rápidamente o automáticamente a ejercer de profeta. Y esta suele ser una falla que nosotros tenemos. Cuando alguien te profetiza un ministerio, cuando alguien dice Dios va a hacer contigo grandes cosas y te va a llevar aquí, te va a llevar allí, tú ya coges el pasaje y te vas a las naciones. Porque queremos funcionar en ese ministerio ya. El corazón del hombre es ya y ahora. Pero la Biblia nos enseña aquí que Eliseo se convirtió en el ayudante principal de Elías. ¿Estaba qué? A la sombra de Elías. ¿Por qué? Porque cuando cae un llamamiento, un ministerio sobre tu vida, lo primero que vas a tener que hacer, ¿sabes qué es? Aprender. Aprender. Rotar. Y Dios colocará un Elías para ti. Dios colocará un mentor para ti. Yo tengo mi mentora. El pastor tiene su mentor. Todos en esta tierra estamos sujetos a alguien. Alguien que te va a hacer referencia. Como Moisés fue referencia o modelo para Josué. Como después Jesús fue modelo para sus discípulos. O Pablo lo fue para Timoteo. No es malo. No es malo que tú en la tierra tengas un modelo a seguir, una referencia. No es malo. Hay mucha equivocación con esto, tú la idolatras. No estoy hablando de idolatría, estoy hablando de algo que la Biblia apoya. Tener un modelo, una referencia a seguir, porque esa vida de alguna manera te impacta y te enseña. Si esto no fuera así, Moisés nunca hubiera sido modelo de Josué, ni Jesús lo hubiera sido de sus discípulos, ni Pablo en la carta a los Corintios hubiera escrito, ¿sed qué? ¿Imitadores de quién? De mí. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Por supuesto que todos en esta vida vamos a tener al modelo de modelos Jesús, pero a veces necesitamos también una referencia más cercana. O por lo menos, a lo mejor en nuestros primeros pasos vamos a necesitarlo seguro, amén. Y volviéndonos a la historia, la primera indicación que vemos aquí, en esta ruta, como os he dicho, que Elías tomó para enseñar a su aprendiz, la primera indicación que Dios pone para ti es que si tú quieres ser alguien que porte sobre él el poder de Dios, la presencia de Dios, esa doble unción de la que yo estoy hablando,
tú tienes que tener en tu corazón servidumbre y sujeción. Di conmigo, yo tengo que tener servidumbre y sujeción. Eso es lo primero que la Biblia enseña. La segunda cosa que podemos ver de esta historia, la segunda indicación que Dios nos da para llegar hacia ese destino, aportar ese poder de Dios sobre uno, es que tú deberás caminar con el ungido. Como decía el pastor el otro día en una predicación, el que camina con el chismoso en pocos días es el mejor de los chismosos. ¿Es así? El que camina con el manipulador se hace un experto en la manipulación. ¿Nunca habéis oído ese refrán de 2 que duermen en el mismo colchón son de la misma opinión? ¿Sabes por qué? Porque se ejerce una influencia. Quien tú tengas cerca será una influencia para ti. Por eso la Biblia nos enseña de caminar con el ungido. En el primer momento que Elías echó su manto sobre Eliseo, Eliseo nunca más se apartó de Elías. Caminó hasta el final. ¿Por qué? Porque la unción tiene una virtud. Comienza a frotarse, a frotarse, a frotarse. ¿Sabes por qué? Porque tú caminas con el ungido y escuchas sus pensamientos. Tú caminas con el ungido y aprendes de cómo ese ungido está librando sus batallas. Aprendes, escuchas de cómo Dios le ha enseñado a salir de ese hoyo. Tú caminas con el ungido y tu corazón comienza a ungirse, porque para cuando te quieres venir a dar cuenta, de pronto piensas como Él, caminas como Él y hablas como Él. Eso fue lo que pasó con los discípulos de Jesús, porque eran conocidos. No llevaban una etiqueta que decía soy de los apóstoles de Cristo. La unción que se había frotado al estar cerca de Jesús hacía que la gente dijera, estos hablan como Jesús. La unción se frota. Y si tú quieres ser un ungido y quieres esa doble unción sobre ti, tendrás que caminar en esta vida, no con chismosos, no con murmuradores, tendrás que hacerlo junto al ungido de Jehová. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Porque hay un ungido a tu lado. Amén. Otro de los datos que las perlas de Dios siempre están en la palabra para aquel que las escudriña. De verdad, uno puede leer una historia y leerla deprisa y corriendo, pero aquel que se detiene a leer la historia encuentra las perlas. Otro de los datos que da en esta historia es que esta travesía, vamos a decir, este caminar, esta ruta por la cual Eliseo tiene que caminar y tú y yo debemos caminar, comienza en Gilgal. Gilgal representa el lugar de la circuncisión y también representa la fe. Cuando el Señor pedía que se circuncidara el prepucio de aquellos bebés, puede parecerte algo horrible y extremadamente doloroso. Pero Dios sabía que aquella carne era inservible. Y no solo era inservible, aquella carne podía ser el foco de una infección que a la larga podía traer aún la muerte a ese bebé. Entonces Dios decía, extirpa, circuncida la carne que no sirve. Claro que tú y yo, ahora veo a los hombres con cara de vinagre, claro que tú y yo no vamos a tener que circuncidar ningún prepucio en esta época. Pero Dios en el día de hoy sí que habla de circuncidar el corazón, el prepucio de nuestro corazón, la carne que sigue viva y que está haciendo frente a los planes de Dios para ti. Nuestro corazón debe estar circuncidado. Nuestra carne debe de estar sacrificada y el prepucio del corazón tiene que estar sacado, cortado y sacado fuera de nosotros. No podemos consentir
que la concupiscencia y los deseos de la carne hagan de nosotros mantener un pecado en nuestra vida. La concupiscencia y los deseos de tu carne no extirpados de tu corazón harán que tú vivas con los cerdos, comas con los cerdos y duermas con los cerdos. No te estoy hablando de nunca pecar, pero te estoy diciendo que no es lo mismo pecar ocasionalmente que vivir o consentir un pecado en tu vida. La unción y los pecados no se mezclan, nunca. Si tú consientes la inmoralidad en tu vida, nunca portarás la unción, o por lo menos no la unción de la que te estoy hablando. ¿Cuántos saben que hay niveles de unción? Amén. Hay mucha gente que se mata a decirme que no hay niveles de unción. Entonces, ¿por qué quieres a Benny Hinn en tu iglesia? Si todos portamos la misma unción. No es así. Hay niveles de unción. Y para la unción de la cual yo te estoy hablando, necesitas sacar la inmoralidad de tu vida. Lo otro que representaba Gilgal era la fe. Gilgal fue el primer lugar donde los israelitas pusieron sus pies al entrar en la tierra de Canaán. Y en ese mismo instante, aquella nube, la presencia de Dios manifiesta y visible, aquel fuego, aquella columna de fuego, desaparecieron. Las codornices desaparecieron, el maná desapareció. Es decir, todo lo visible que te daba alguna seguridad desaparece. Quedas en el lugar en el que uno camina por fe. En nuestro actual 2016, quedas en ese lugar donde de pronto el sueldo que tenía que entrar no va a entrar. Y tienes que vivir por fe. La unción de Dios está preparada para las personas, atiéndeme bien, para las personas que no tienen que ver para creer. La unción de Dios es para aquellas personas que dicen, yo creo, después ya veré. Pero yo primero te creo, después ya lo veré. La unción es para esa gente que creen y después ven. Este lugar fue tomado en esta fe. Un día el Espíritu de Dios en Barcelona, precisamente viendo a Benny Hinn, nos habló a mi esposo y a mí en aquel hotel y nos dijo, vais a extender vuestro territorio. Nosotros estábamos en un pequeño local donde todos nos achicharrábamos, ¿verdad? ¿Cuántos estaban con nosotros? Éramos poquitos, pero achicharrábamos. Teníamos la sauna todos los fines de semana y gratis. Entonces el Señor nos dijo, vais a extender vuestras estacas y vais a extender vuestro territorio. Y nos direccionó, fue al pastor que le dio la dirección exacta, que esta era la nave, ¿verdad? A pesar de que yo decía que esta no era la nave. Pero Dios hizo más caso al pastor. ¿O no? Yo hice caso al pastor y dije, esta es la nave. Entonces entramos en este lugar sin un duro, pero con una palabra y con mucha fe. Y la tomamos. Dale ese aplauso al Señor de lo que Él hizo en este lugar. Y sucedió que cuando uno cree para luego ver, pues nosotros creímos a Dios y, por supuesto, nuestros gestores estaban alucinados de cómo íbamos a pagar esto. Pero nosotros teníamos una palabra y teníamos toda la fe. Así que entramos, tomamos el territorio y ¿sabéis qué sucedió? Que Dios movió el corazón de la gente y empezó a vender el oro, empezó a vender lo que tenían, empezaron a hacer pactos en el altar y Dios no nos abundó, nos sobreabundó y pudimos pagarlo y tener para unos cuantos meses, ¿amén? Dios es todopoderoso. De ahí nunca más nos faltó la provisión, nunca, porque se abrió la brecha de la bendición. Porque el pastor y yo le creímos. Y Dios no nos dejó. Ahora no te estoy hablando, ojo aquí, no te estoy hablando de una fe construida.
¿De acuerdo? Que ahora alguien escucha ahí en el YouTube y dice, uy, estos se lanzaron a una nave y yo me voy a lanzar al Coliseo. No, nosotros no hicimos nada fuera de Dios. Nosotros nos hubiéramos quedado en Adeje. Fue Dios que nos dijo levantar la tienda que nos vamos a extender. Y nosotros caminamos detrás de una palabra ya dada del cielo a la tierra. ¿Amén? Ok, que no fue una fe construida. Pues después de este lugar, Elías volvió a tomar a Eliseo y lo llevó a Betel. Betel es el lugar de las decisiones. Vamos a decir que Betel es el lugar de las grandes y muy grandes decisiones. Fue en Betel donde la vida de Jacob, el destino de Jacob, cambió estrepitosamente. ¿Sabes por qué? Por una decisión. Ya no quiero más la bendición a mi manera. Quiero, Señor, esperar en ti, confiar en ti y tener la bendición a tu manera. Nosotros somos muy dados a esto, a hacer como Jacob, a querer tomar nuestras bendiciones a nuestra manera. Como decíamos el viernes pasado, tenemos muy buenas intenciones y tenemos mucho entusiasmo como tenía David transportando el arca a Jerusalén. Pero si las buenas intenciones y el entusiasmo no van unidas a las leyes de Dios, no va a funcionar. No va a funcionar. Y en demasiadas ocasiones el pueblo de Dios se sienta siendo Jacob. Y hay una trampa detrás de esa mentira o esa mentirijilla que tú has dicho en el trabajo para que te vaya mejor. Hay una trampa de Satanás detrás de ese carnet falso que tú has falsificado de conducir para no esforzarte en volverlo a sacar. Hay una trampa del diablo detrás de ese seguro que tú quieres trampear. En estos días iba a hacer el seguro del coche y era tan fácil como no decir que tengo un hijo de 21 años que conduce mi coche. Así que el seguro me salía facilísimo y baratísimo. Pero está en uno no querer tomar la bendición a la manera de Jacob y llamar al seguro y decirle, mira, perdona, me has hecho el presupuesto sin ser mi hijo segundo conductor. Ah, bien, sube casi 100 euros. 100 euros que son la protección de Dios a mi dinero. 100 euros que son lo que serán escudos sobre mí, amén, para que Satanás no venga a robarme 1000. No es tomar la bendición a tu manera, es esperar. Y no digo que sea fácil, porque te voy a decir algo que a lo mejor no te va a gustar. Es que es difícil. Es que es muy difícil. Porque las circunstancias te dicen 100 euros, que ahora mismo para alguno puede ser una fortuna. Yo no te estoy diciendo que es fácil, ni que mi carne siempre diga, sí, por amor a mi Dios. ¡No! Lo que pasa es que yo doblego mi carne y le digo, por amor a mi Dios, tú me obedeces a mí. Y tú te sujetas a mí. Y arrancas el prepucio de tu corazón. Amén. No a nuestra manera. Decisiones radicales. Decisiones correctas. En toda tu vida tú vas a tener que tomar una decisión correcta para llegar a la bendición. Ya no te hablo de la unción ni de la doble unción. Para llegar a la bendición. ¿Sabes por qué eres salvo? Porque un día decidiste radicalmente obedecer a Dios y tomar una decisión correcta. Me da igual mis familiares, me da igual mis vecinos, me da igual ahí fuera. Yo quiero decidir por Jesús. Y Él te da la salvación. Decisiones correctas te llevarán a la bendición, amén. La unción tiene un precio. Siempre os lo repetimos para que cada día al despertar tú te acuerdes que hay un precio a pagar. Y es el precio de la obediencia. Dios no va a ungir a ningún desobediente. ¿Para qué va a querer la unción un desobediente que anda por ahí con una, con otra y que a las noches anda? ¿Para qué? La unción es por las almas. Dios no va a ungir a nadie que no le quiera obedecer. Tiene un precio
que tú y yo vamos a pagar, amén. Porque la decisión de morir a la carne es diaria. Diaria. No es que alguien me vaya a decir aquí, pastora, yo entregué mi vida a Jesús hace 15 años y ya está. No, hace 15 años tal vez tuviste la bendición o la salvación, y eso tiene que ver con la salvación, pero no tiene nada que ver con la unción. Eliseo, un día detrás de otro, un día detrás de otro, un día detrás de otro, tuvo que escoger: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esto es lo que Eliseo declaraba para el profeta Elías. Porque en ese recorrido que el profeta Elías encaminó a Eliseo, en cada lugar al que llegaban, Elías probaba el corazón de Eliseo. Llegaron a Gilgal y Elías le dijo: detente aquí, Eliseo. No sigas conmigo, ¿para qué seguir? Detente, ahora que sabes que vas a tener que crucificar la carne y ahora que sabes que vas a tener que sacar el prepucio del corazón, y mira, ya no vas a ser el niño de papá, ahora vas a tener que caminar por fe, y a donde Dios me diga de ir, tú vas a tener que venir. Quédate aquí, déjame partir solo. Pero la respuesta de Eliseo siempre era: te he dicho que vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Así que llegan a Betel y nuevamente Elías le dice: quédate aquí, de aquí sí que me vas a dejar seguir solo, quédate. Ahora que sabes que no es solo circuncidar tu corazón y no solamente vivir por fe, es que cada día vas a tener que tomar decisiones radicales y no te van a gustar, vas a ir en contra de todo el mundo. Quédate aquí. Te he dicho que vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Y sabes qué? Que Dios bendice al que insiste en ser bendecido. La unción no está para los pusilánimes ni para los de doble ánimo. La unción está para todos aquellos que insisten en ser bendecidos. ¿Sabes qué, Señor? Que vive tu alma y la mía y la de todo el mundo, que no te voy a dejar, amén. Que no te voy a dejar. No te dejaré. No le vamos a dejar ir. Por eso muchas veces desde aquí tenemos ese desespero: no te vamos a dejar ir. Pero volvió a probarle por tercera vez. Llegaron a Jericó. Jericó es el lugar donde los muros caen, donde los muros de tu vida han de caer. Pero Jericó es el lugar donde Dios te enseña que las batallas las libra Él y las victorias las trae Él. En Jericó uno aprende que no tiene nada, que no sabe nada, que no vale nada y que Dios es el todo. Dime si no, ¿qué pensarían aquellos enemigos, habitantes de Jericó? Que uno cuando imagina las murallas de Jericó imagina un muro y no es así. Encima de aquellos muros estaban los habitantes de Jericó viendo una pandilla de israelitas darle vuelta que te vuelta a una muralla inquebrantable. Ni una arma, ni una flecha, allí no había nada más que unos israelitas dando vuelta que te vuelta. ¿Cuánto de lógica ves en esta historia? Ninguna. Jericó es el lugar donde Dios te pide que le creas, que confíes y que le obedezcas, aunque las órdenes sean raras, no, rarísimas. ¿Qué sucedió? Que aquella muralla inquebrantable fue quebrantada por Dios. A la voz, al grito de estos hombres y a la voz de una bocina. ¿Sabes por qué? Porque detrás de aquellas vueltas, para muchos ilógicas, para los enemigos causa de burlas, detrás de aquellas vueltas estaba el arma más poderosa que tú y yo tenemos. No era un ayuno, no eran gritos de júbilo, no era una oración en acuerdo, ni era una oración de guerra y una guerra espiritual.
¿Sabes cuál era el arma que hizo caer aquellas murallas de Jericó? La obediencia. La obediencia a la orden de Dios rodea esas murallas. No tienes por qué saber nada y no tienes por qué ver nada. Si tú me obedeces, yo te doy la victoria. Y eso es así en toda tu vida. Pastora, es que yo no entiendo que la Biblia diga eso y a mí no me parece así. Pero es que no lo tienes que entender y no te tiene nada que parecer. Lo único que Dios te pide es obedece. Obedece. Si Él quiere, te lo revelará. Pero y si no te lo revela, tú lo obedeces igual. Porque detrás de esa obediencia estará tu bendición. La obediencia es fe. Porque el que obedece a Dios es porque antes le ha creído. Porque has creído a Dios es que vas detrás de lo que Él dice. Por eso en Hebreos dice que por la fe cayeron los muros de Jericó, dando vueltas 7 días. Por la fe. Obediencia es fe. Jericó, el lugar donde Eliseo grabó en su corazón que la unción es para un pueblo de guerra. Que la unción es para aquellos que están dispuestos a salir a la guerra, pero atiende bien, detrás de la orden de Dios. Una de las cosas que Dios me enseñó en el ministerio, a mi esposo y a mí, que nos enseñó en el ministerio, es que todo esto no va a funcionar con nuestros dones y nuestros talentos y nuestra sabiduría. Todo esto no va a funcionar aunque nosotros nos sacáramos un título en Harvard. Todo esto solo va a funcionar si Él y yo diariamente caminamos detrás de su voz. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová, amén. Así que caminamos detrás de su voz y esa voz te lleva directo ¿a dónde? A la victoria. A los enemigos que quieren levantarse caen a nuestros pies. Las murallas que encontramos en el camino son inquebrantables, pero para Dios son quebrantables. Y se place el Señor. Hoy me dieron una noticia maravillosa de una persona que estaba por muchos años queriendo un bebé. Y el día que los médicos te dicen 0 posibilidades, no puedes tener nunca un bebé, es el día que Dios dice, esta es la mía, y le dio el bebé. Gloria a Jesús, amén. Tenemos ese Dios que quebranta lo inquebrantable, amén. Pero uno no tiene que quedar en el camino, tiene que ir detrás de esa voz. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Esta es una enseñanza que Dios nos dio a nosotros como pastores, pero el pueblo también tiene una enseñanza similar. En la vida vas a librar muchas batallas. ¿Con quién te vas a casar? Tal vez es la batalla que libres más importante después de tu salvación. Porque con la persona que enlaces tu vida te será para dicha o para desdicha. ¿Dónde vas a vivir? Va a influenciar tu futuro y el futuro de tus hijos. ¿Quiénes son tus pastores? Atiende. ¿Quiénes son tus pastores? Tienen una relación directa con lo que tú vas a vivir con Dios. Directa. Entonces escucha la voz del Espíritu y síguele. Porque como no conoce la derrota, no te va a poder llevar a la derrota. Como no conoce el fracaso, esa voz nunca te llevará al fracaso. Él solo conoce la victoria y conoce el ir de gloria en gloria y de poder en poder. Así que dale un gloria a Jesús porque tú estás en las manos de Dios, amén. Y le vas a seguir y va a ser una gran victoria para ti. Y ya llegaban al final del trayecto, ya llegaban a Jordán. Y Elías le dijo a Eliseo, ya me queda el último viaje. Ahora sí que sí. Quédate aquí. Quédate aquí. No me sigas con todo lo que has visto, todo el precio que vas a tener que pagar. Que si circuncidar tu corazón, que si seguir órdenes locas de Dios. Quédate mejor aquí, déjame terminar solo, piénsatelo. Pero yo creo que para este momento Eliseo ya estaba frito de Elías. No sé qué parte no has entendido,
que te he dicho que voy a circuncidar mi corazón y voy a caminar por fe. Y te he dicho que tomaré cada día decisiones correctas. Y te he dicho que no me importa lo loco o la loca orden que Dios me dé y yo voy a ir detrás de Él. Así que te lo vuelvo a repetir. Vive Jehová y vive tu alma, que no te soltaré. No te soltaré y no te soltaré. Amén. No le vamos a soltar. Amén. No le vamos a soltar. Y ahí estaba su bendición. ¿A quién bendice Dios? Al que insiste en ser bendecido. ¿A quién bendice Dios? Al que insiste en ser bendecido. Él no va a darte la unción de otra manera. No hay otra manera. Dice la Biblia que llegando al Jordán y con los 50 profetas mirándolos a distancia, Eliseo y Elías llegan al Jordán y hay 50 hombres, aquellos profetas, aprendices, candidatos a ser sucesores de Elías, allí mirando a lo lejos. Y mirando ellos a lo lejos, dice la Biblia que Elías viene y divide el mar. Pero ¿sabes qué? En el corazón de estos hombres seguramente habría, ¿quién va a seguir a Elías? Con todo lo que hay que pagar, con el precio que hay que pagar. Por eso dice la Biblia que estaban mirando, ¿de dónde? De lejos. No es lo mismo ser un buscador que ser un observador. No es lo mismo ser el buscador de la presencia que ser el que lo observa todo, cómo cae uno, cómo es liberado el otro. El río de fuego está en este lugar y él no se ha mojado ni el pie. No es lo mismo. Yo quiero ser un Eliseo y tú eres un Eliseo, amén. Por eso estás en este lugar, amén. Por eso estás en este lugar. Amén. Así que es en ese momento clave cuando Eliseo le vuelve a decir a Elías: mira, Elías, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar, chico, que no te voy a dejar. Es en ese momento clave cuando Elías le dice: bien, te vi en Gilgal y vi que perseverabas. Te vi en Betel y vi que estás dispuesto a tomar esas decisiones. Te vi en Jericó y eres un loco por Cristo. Le vas a seguir. Por eso, por tu perseverancia, has llegado hasta aquí, al Jordán, el lugar de la visión. Ahora te digo, Eliseo, pídeme, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sabes que llegados a este punto de la historia, Eliseo le hubiera podido decir: quiero una mujer y la más bonita que haya, y si son 2 o 3, y quiero fama, y quiero fortuna, y quiero que mi ministerio sea por encima del tuyo, quiero ser más famoso que tú? ¿Sabes por qué digo esto? Porque Jordán es el lugar de la visión, donde se vio al Espíritu de Dios descender y posarse sobre Jesús. Y el Jordán es el lugar donde muchos ministros, muchos escogidos, muchos que han sido puestos en lugares de eminencia, han perdido la visión y han perdido la unción. Llegaron hasta ahí, perseveraron, llegaron hasta ser no solo candidatos, ser escogidos por Dios y puestos en lugares de eminencia. El manto del ministerio estaba sobre estos hombres, sobre estas mujeres de Dios. Pero de pronto comenzaron a desviar su mirada ya no a la unción o no al dador de la unción. Comenzaron a desviar la mirada al poder. Su mirada siempre tuvo que estar en la fuente del poder. Comenzaron a desviar su mirada a lo coloso que son las riquezas.
Parece dinero fácil. Comenzaron a desviar su mirada detrás de las faldas, de la fama, de la fortuna. ¿Y qué sucedió? Perdieron la visión y perdieron la unción. Eliseo le quedaba una última clase, o vamos a decir una última enseñanza por aprender. Elías tenía que llevarle hasta ese punto clave de decirle: no es que has llegado aquí, no es tu perseverancia hasta aquí que va a dar tu reinado, va a dar tu manto profético aquí en esta tierra. No es eso. Es que de aquí en adelante tú no pierdas la visión. Por eso cuando Eliseo le dice: bien, ya llegados hasta aquí, ¿os imagináis el momento? Después de todo aquello que había pasado, llega el momento donde por fin el profeta le dice: ¿qué quieres que te entregue? Llega ese momento y Eliseo le dice: quiero lo que tú tienes, pero lo quiero al doble. Entonces Elías le dice: tienes que aprender una última cosa. Por eso le contesta: cosa difícil has pedido. Y le pone una condición. Le dice: si me vieres cuando fuere quitado de ti, entonces sabrás que Dios te ha escogido. ¿Cuándo? Si me vieres cuando yo sea quitado de ti. Elías le estaba diciendo: Eliseo, no puedes perder la visión. No puedes perder la visión. Llegados hasta aquí, no puedes perder la visión. Nuestros ojos tienen que ser Cristo y la fuente de la unción. Nuestros ojos, nuestra adoración tiene que ser Cristo y la fuente de la bendición. Nuestros ojos no se pueden desviar detrás del poder y detrás de la bendición. Nuestros ojos están en el Rey del palacio y no en el palacio del Rey. Amén, amén, amén. Dale ese aplauso a Jesús si tú lo piensas así. La unción es por las almas, amén. Y aunque muchas personas han caído, aquí tenemos un ejemplo. Y este ejemplo me sirve a mí porque sabéis que tengo desespero. Siempre le digo a mi esposo: no sé cómo otros fallaron, pero que otros fallaron puede ser entonces que nosotros fallemos. Pero Dios con esta historia me ha vuelto a recordar: no tienes por qué pensar así, que todos fallen. Hubo un Eliseo que no falló, que perseveró y que mantuvo la visión hasta el final, amén. Así que ¿por qué no pensar en Eliseo en lugar de pensar en todos los que fallaron? Nosotros somos una excepción. Prefiero pensarlo así, que no voy a fallar al Señor, que nunca le voy a fallar. Y en lo que nos tenga que ajustar le vamos a decir: bienvenido sea el ajuste. Tenemos el corazón abierto a correcciones, a disciplinas, a todo. A todo por no perderte. A todo por no perderte, Señor. Esa persistencia que tenía Eliseo y la determinación y valentía fueron recompensadas cuando él vio el carro con caballos de fuego que se llevaban a Elías en un torbellino al cielo. Tremendas las recompensas de Dios. Quiero leeroslo ahí. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 2, el versículo 13, que dice: alzó luego el manto de Elías, está hablando de Eliseo, que se le había caído, y el manto era de Eliseo, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, atiende esto, así que hubo golpeado, ¿cómo? Del mismo modo las aguas. Había sido un buen aprendiz, había sido alguien que se había sabido sujetar y que había sabido aprender de su maestro. Por eso fluía en una unción doble. Hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Contigo, Eliseo, sin ninguna duda. Con Eliseo estaba el Dios de Elías, porque él supo perseverar. Y para terminar, fijaros en esto, el versículo 15 dice: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, aquellos que eran de lejos, ¿verdad? Los observadores de lejos,
Dice, y viéndole que estaban al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. No le estaban adorando, le estaban reconociendo. ¿Sabes por qué? Porque la unción trae reconocimiento. La unción hace que otros reconozcan a Dios en ti, y la unción hace que los demonios también te reconozcan. Ya te conozco, me voy, amén. Parte de lo que suelen decir en este lugar. Gloria a Jesús por eso y por su unción desatada en este lugar, amén. Qué lástima que todos aquellos profetas a lo lejos, aprendices de profetas, quedaron aprendiendo toda su vida, aprendiendo no sé de quién. No vieron el rapto. Lástima que no lo vieron, porque no tenían en ellos el hambre y la sed de ser y tener lo que Elías tenía. Tú no vas a ser escogido por los pastores. Tú ya has sido seleccionado por Dios. Tú eres candidato de Dios. Y no te van a escoger los pastores. Te voy a decir lo que va a hacer que tú marques la diferencia. El hambre y la sed que tú muestres por Dios y por las cosas de Dios. Eso va a hacer que tú marques la diferencia en el corazón de Dios, como la marcó Eliseo, amén. ¿Qué tenía Eliseo? Pues al fin de todo solo tenía hambre y sed. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Sé lo que he perseguido. Sé lo que he perseguido. Y esa unción doble está para la gente determinada que sabe lo que busca. Uno tiene que tener visión y una meta y saber hacia dónde va. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene. ¿Para quién? Para los que le aman. Para los que le aman de la manera intensa que Eliseo amó. Para esos. Voy a pedir los músicos pasen para acá. Como el manto de Elías, yo siempre creo lo que Dios me dice, aunque me diga cosas muy locas, ¿verdad? Y para hoy, yo sé lo que me dijo. Como el manto de Elías vino sobre Eliseo, Dios tiene hoy un manto para ti. Ese manto que Él quiere poner sobre ti. Tienes un ministerio, tienes un destino, tienes un propósito para esta nación, para tu familia, para tu vecindario, para alcanzar los perdidos que tienes alrededor. Todos nosotros hemos sido creados con un propósito. Nadie es una casualidad del destino. Todos fuimos creados por Dios. Tú necesitas ese manto que Dios quiere poner sobre ti. Esa unción que Dios tiene solo para ti, que te hará pudrir tus yugos, que hará que te reconozcan en tu familia cuando tú has sido el desecho de la familia. Te reconocerán porque Dios irá contigo. Y se abrirán las puertas delante de ti. Esta puerta estaba cerrada, Señor, no importa, la unción la empujó. Y aquel no me hablaba y el otro no quería mi amistad, y de pronto todos querrán tu amistad, porque la unción está sobre ti. Yo sé que hay muchas personas en este lugar, porque así me lo ha dicho el Señor, que pasasteis vuestro Gilgal y Dios os estaba mirando. Y no dice el Señor que seas perfecto, pero dice que lo estás intentando, y que lo intentas un día sí y un día también, y que intentas sacar el prepucio de tu corazón y matar la carne, y que intentas vivir por fe. Y te vio en Betel y te ve. Has caído, sí, pero mira cuántas otras decisiones correctas has tomado por Jesús. Él las ve. Y te vio en Jericó. Y Dios te ha mandado a hacer cosas locas, recuerda, y las has hecho por tu amor. ¿Que lo alcanzaste todo? No. ¿Que lo alcanzarás un día en su presencia? Sí. Pero mientras tanto,
Él te ve que lo estás intentando, que estás perseverando, que estás ahí para el Señor. Y como Él te ve, Él te quiere recompensar. Sabe que has llegado hasta aquí, hasta tu Jordán. Y este es el año de tu retribución, donde Dios viene con tu recompensa. Y hoy quiere venir con ese manto, con esa unción sobre tu vida. Yo quiero saber cuántos Eliseos hay en este lugar que corren a la presencia de Dios a decirle: heme aquí, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar, que no te voy a dejar, que no te voy a dejar, que voy a estar ahí hasta el final, que voy a estar ahí hasta el final. No que lo he conseguido, pero que lo estoy intentando con todas mis fuerzas. No que lo vaya a conseguir, pero que lo seguiré intentando con todas mis fuerzas. No digo que nunca te voy a fallar, pero sé que tú a mí no me vas a fallar. Por eso quiero decirte: heme aquí, y que tu manto sea sobre mí. Padre Santo, yo te pido por cada uno de estos Eliseos que han venido a tu presencia, por su manto. Ellos están ahí clamando por ti, clamando por ti. Yo te pido esa doble porción de tu Espíritu sea ahora sobre ellos y toca a las personas que nos están mirando, aún en el ordenador, en los móviles. Tócalos y tu unción sea sobre ellos, en el nombre de Jesús.